Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de estar nuevamente junto a ustedes con esta celebración. Hoy, repuesto ya el operador de haber pasado por el proceso del coronavirus, y aunque estamos ahora en las comunidades de la montaña con muchos contagios, con gente enferma, inclusive varios muertos. Bueno, en especial vamos a pedir por ellos y vamos a rezar para que vayamos superando esta pandemia mundial. Y por eso este 5 de septiembre, domingo 23º durante el año, vamos a comenzar esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre, la Virgen, estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Ante esta presencia de Dios, vamos a pedir perdón por nuestros pecados y vamos a decir: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone así nuestros pecados para que algún día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos entonces a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman, he aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra seca en manantial. Palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 145 y decimos: alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alaba, alma mía, al Señor. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama al Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alaba, alma mía, al Señor. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por todos los siglos. Alaba, alma mía, al Señor.
de la segunda lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro lujosamente vestido y un pobre andrajoso. ¿Y qué fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen, tú siéntate aquí cómodamente? En cambio le dicen al pobre, tú párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Jesús predicaba el evangelio del reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? ¿Qué mensaje nos deja? Aunque justamente primero tomamos lo del profeta Isaías, tenemos que recordar que el profeta Isaías es el profeta de la consolación. Está hablando al pueblo desterrado en Babilonia y les anuncia una esperanza, o sea, que alguna vez van a volver a su lugar, van a retomar su pueblo, van a reconstruir su pueblo destruido por el imperio babilónico y esclavizado. Sin embargo, mantiene una luz de esperanza en medio de esa dificultad. Yo diría, en este tiempo de pandemia, cuánto bien nos hace este anuncio de la consolación de Isaías, como diciendo, alguna vez se acabará esta pandemia, alguna vez pasaremos esta prueba. Será para nosotros una vida nueva. Ciertamente que no sé si tanto como dice acá, ¿no? Entonces se iluminarán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Ciertamente está como anunciando un tiempo mesiánico, el tiempo del Mesías, que después
justamente refleja el Evangelio en la presencia de Jesús como el tiempo mesiánico. Pero ciertamente, después de esta crisis mundial, que es este cambio de época, cambio de paradigma, de valores, en medio de una pandemia que detonó todo este cambio, indudablemente tenemos una confianza en esa trascendencia, en esa búsqueda de un camino nuevo. Ciertamente que después de cada crisis viene un nuevo equilibrio, con esperanza que este nuevo equilibrio sea mejor que el anterior. Ciertamente distinto, y en ese sentido es cierto. No podemos negar que después de esta pandemia no va a ser las cosas igual. ¿Por qué? Porque ya se están sucediendo acontecimientos en que afecta la vida de todos, conflictos que hay en el mundo. Por ejemplo, quiero dar el ejemplo claro de la guerra con Afganistán, que en estos momentos, se puede decir, terminó la guerra, ganaron los talibanes, y uno dice, bueno, pero es peor porque son fundamentalistas, son musulmanes, pero en realidad nosotros tenemos que estar abiertos a una acogida. Y fíjense que ya está sucediendo. ¿Qué quiero decir? Los países que hicieron la guerra, como Estados Unidos y Europa, le niegan la entrada a los que quieren emigrar a otros pueblos después de una guerra de 20 años. Sin embargo, los países latinoamericanos, muchos países latinoamericanos, ya están abiertos a acoger, a recibir a aquella gente que después de 20 años de guerra quiere vivir en otro clima, en otra cultura. Pero, por supuesto, acá tenemos el desafío de respetar su fe, de respetar hasta su religión. Mire lo que le digo. Y yo digo porque no vamos a estar lejos que algunos emigrantes de Afganistán aparezcan en alguno de nuestros países. Ya estas emigraciones mundiales no son nuevas. ¿Cuántos emigran a Estados Unidos desde toda Centroamérica? ¿Cuántos desde el África y desde Siria y de todos los lugares en guerra hacia Europa? Y bueno, ¿cuánto fue la emigración de la Primera y Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, a Sudamérica? Soy testigo de eso porque en Argentina, en especial, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, sur de Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, fue lugar de gran emigración. Pero, a diferencia de las migraciones de ahora que los rechazan, nuestros pueblos latinoamericanos, gracias a Dios, acogieron a todos esos extranjeros europeos que venían de una guerra brutal, ¿no? Y en este cambio epocal parece que no es distinto. También hay cambios de guerra y grandes emigraciones, y son nuestros países latinoamericanos los que sí acogen y reciben a los que sufren. Yo creo que es un testimonio de esperanza. Testimonio de esperanza que acá lo propone el profeta Isaías, y que nuestros pueblos, con toda la pobreza que tenemos, con toda la sencillez que tenemos, pero somos capaces de acoger a aquellos que han sufrido una guerra de más de 20 años. Entonces, la esperanza se abre. Esperanza que me dice en una apertura de hecho. Y entonces sí, ahora, con esta esperanza que nos puso el profeta Isaías, pasamos al Evangelio, en donde, al profundizar el Evangelio de Marcos, dice que Jesús salió de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de la Decápolis. Para ubicarnos, es que Jesús se fue por la frontera al otro lado, para volver
a entrar al mar de Galilea. Se fue del otro lado del pueblo de Israel. O sea, a un pueblo, a una cultura que no era de Israel, que no era de su religión. Fíjense, la Decápolis. ¿Qué quiere decir Decápolis? Es una palabra griega. Deca quiere decir 10 y polis quiere decir pueblos. 10 pueblos. Esa región de la Decápolis eran 10 pueblos, pero con alta influencia greco-romana. O sea, para nada judía. Fíjense que ahí nunca dice en ninguno de los evangelios que Jesús predicara en esos pueblos. Pero sí que pasó y que no fue indiferente a la realidad de ese pueblo, sufriente también. Insisto en esto. ¿Por qué? Porque es una actitud de Jesús muy clara. ¿Se acuerdan con la sirio-fenicia? Que también termina curándole a la hija sin siquiera ir. Tu fe te ha salvado. Y no le pide a la sirio-fenicia que se haga israelita. Tampoco en la Decápolis pide que se hagan israelitas o que se hagan judíos o que darle la doctrina. No. ¿Qué es lo que hace Jesús? Fíjense que aunque está en un lugar fronterizo del otro lado, o sea, del lado extranjero, le traen a un sordomudo. O sea, ya saben, inclusive los grecorromanos, que Jesús curaba, que Jesús hacía el bien. Y entonces Jesús allí no se pone a predicar. ¿Qué hace? Toma al sordomudo, que en realidad es mudo porque es sordo. Ustedes saben, los que son sordos completamente de nacimiento, les cuesta mucho hablar porque no saben hablar. Hoy en día hasta hay metodologías para poder, a los que son totalmente sordos, para poder hablar. Pero hay algunos que también son mudos, o sea, que tienen problemas, que nacieron con problemas en las cuerdas vocales. Pero ciertamente que Jesús, ¿qué hace? No hace el show de ponerle las manos y que... No, lo lleva a un lugar aparte, otra vez. No le importa, a ver, el signo, ¿cómo le podría decir? Espectacular. No, se lo lleva a un lugar aparte, solo lo saca de entre la multitud, le mete los dedos en las orejas y con la saliva estira la lengua y clama a Dios diciendo, Éfeta, ábrete. Le pide a Dios que lo cure. Y entonces, ¿qué sucede? Que él se cura instantáneamente. O sea, ustedes saben que todos los signos de Dios siempre son signos del reino. Y lo que quiere mostrar Jesús es el reino de los cielos. Sin embargo, Jesús pide que no lo digan a nadie. ¿Por qué? Insisto, no le importa el show, no le importa el espectáculo. ¿Qué le importaba? Que este muchacho se cure. Le importaba la vida. Le importaba hacer el bien. ¿Por qué? Porque hacer el bien es hacer presente el reino de Dios. Indudablemente, cada vez que Jesús dice que se callen, fracasa. No porque lo diga por humildad, lo dice de verdad, porque no le importa el show. Pero la gente no queda estremecida y conmovida. ¿Por qué? Lo dice al final. Todo lo hace bien. ¿Qué quiere decir eso? Que está haciendo presente el reino de los cielos. Si hacemos bien las cosas, construimos el reino de los cielos. Y entonces, no es hacer bien las cosas por pura, digamos, ayuda así, espontánea, digamos, filantrópica. No se trata de eso. Se trata de hacer las cosas bien por amor, o sea, por Dios, porque Dios es amor. Se trata de hacer presente el reino sin predicarlo. No lo predicó en la Decápolis, pero sí curó a esta gente, sí curó a la gente, o sea, sí hizo presente el reino.
¿Y qué nos dice 2000 años después? Nuestros pueblos están sufriendo como en aquella época, como en Decápolis, como el pueblo de Israel, sometidos a los poderes mundiales. No estamos, podríamos decir, distintos en el dolor de los pueblos. No estamos distintos en este cambio epocal 2000 años después de lo que hizo y lo que le pasó a Jesús. ¿Por qué? Porque siguen litigándose con guerras, con muerte, en medio de una pandemia que todos tendríamos que estar centrados en la solidaridad de que alcancen las vacunas para todos, para que terminemos con esta pandemia, y en cambio están litigando los poderosos, los gobiernos, el dinero, el poder, se litigan a ver quién tiene o no las vacunas, dejo pasar a unos, no a los otros. Yo espero que, por ejemplo, el ejemplo que había dado antes de que toda esta gente que ha sufrido una guerra de 20 años consiga acogida en nuestros pueblos latinoamericanos. ¿Por qué? Porque eso sería el testimonio de que realmente hacemos presente el reino de Dios. Testimonio que no quiere decir que hagamos volver a los de Afganistán católicos, cristianos. No, señor. No, señor. Que ellos sean plenamente musulmanes. Porque una de las cosas que yo vi en la guerra, que quisieron hacer en los Estados Unidos y los europeos, fue imponerle una manera de vivir distinta. Imponerle una cultura. En el fondo, otra funcionalidad social. Nosotros como cristianos no tenemos que hacer eso. Tenemos que hacer lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús con la gente de la Decápolis? Hizo el bien. No le dijo que vengan a la religión israelita. Y eran de otra religión, por supuesto. Eran de otra cultura, por supuesto. Pero no les impuso ni cultura ni religión. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo el bien. Demostró el reino de los cielos. Entonces, en medio de esta pandemia y de estos dolores, podemos hacer brillar el reino de los cielos. ¿Con quién? Con los que sufren, con los pobres. Y por eso, en medio de la pandemia, más que nunca, tiene que brillar nuestra solidaridad cristiana. Algunas ministras de la Eucaristía, que también se contagiaron, desgraciadamente, ahora a los viejitos más solos y más pobres los están acompañando a riesgo de su vida, pero les llevan la comida, las medicinas, porque si no, la gente muy pobre no podría. Inclusive están siendo solidarios buscándole las medicinas. ¿Por qué? Porque si al pueblo no nos ayudamos como prójimos, en estos momentos no podemos esperar de los poderosos que sean solidarios. Pero podemos hacer como Jesús. Podemos hacer el bien en medio de esto. Y entonces ya estamos haciendo una cultura diferente, en donde lo religioso, el religarnos con Dios, es abrirnos hacia esa solidaridad del pueblo. Sí. Entonces estamos haciendo en este mundo globalizado un mundo nuevo, un pueblo nuevo, una esperanza nueva. Por eso confiemos en que aún esta pandemia y estas dificultades de guerras y muertes en distintos lugares sean justamente el motivo por el cual crezca nuestra solidaridad con los demás. O sea, crezca el reino de los cielos, el reino de Dios. Por eso vamos a pedirle a Dios nuestras intenciones de corazón profundamente. Primero, que con la solidaridad de todo el pueblo sepamos superar esta pandemia y estos momentos de nuestra historia. Y por eso
le vamos a decir a Dios: muéstranos, Señor, la luz de la verdad. Muéstranos, Señor, la luz de la verdad. Para que vivamos el Evangelio, la buena noticia, con entrega, ilusión, audacia y solidaridad, roguemos al Señor. Muéstranos, Señor, la luz de la verdad. Para que como iglesia seamos solidarios y vivamos con austeridad y contribuyamos a la justicia en el mundo, roguemos al Señor. Muéstranos, Señor, la luz de la verdad. Para que desaparezca la esclavitud y todo tipo de opresión en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Muéstranos, Señor, la luz de la verdad. Para que los ancianos, los enfermos y los que se ven privados de lo necesario para vivir con dignidad, descubran la presencia de Cristo en su vida, roguemos al Señor. Muéstranos, Señor, la luz de la verdad. Para que los profesionales de la salud, de la comunicación y de la educación inviertan esfuerzos en promover una vida cada vez más humana, roguemos al Señor. Muéstranos, Señor, la luz de la verdad. Y vamos a pedir por nuestras comunidades. Yo quiero pedir especialmente por todas las comunidades en la montaña en que asisto, que antes no había tanto contagio. Ahora tengo que decir, el virus ha llegado plenamente a nuestras comunidades. He tenido que suspender varias celebraciones justamente por eso. Que realmente en medio de este pico de contagio perseveren en la fe, en la esperanza. Oremos al Señor. Muéstranos, Señor, la luz de tu verdad. Padre bueno, escucha las oraciones de tus hijos. Danos tu gracia para ser coherentes con nuestra fe y no permitas que nunca nos alejemos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a hacer las ofrendas. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vid y del trabajo de los hombres y mujeres. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal manera con estos dones tu grandeza, que al participar en estos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir, en un mismo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso, con los ángeles y santos te alabamos, te bendecimos, diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor. Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la gloria de la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Antonio y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras
para confortar y consolar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Jesús. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con una gran confianza recemos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Como hermanos y hermanas nos damos la paz. Que tengan la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Como la sierva busca el agua de las fuentes, así sedienta mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra, y el sacramento del reino del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida en tu reino. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de haber celebrado esta misa, nos podemos quedar en la paz de Dios. Dios los bendiga a todas y a todos. Una alegría de haber compartido esta oración con ustedes. Que Dios los bendiga.